Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Campamento de Dios, y muy buenos días también todos aquellos que nos están acompañando en esta mañana a través de esta transmisión que estamos haciendo desde dos lugares, desde la ciudad de Oaxaca, allá en el estado de Oaxaca, y también de Ciudad Juárez, acá en el estado de Chihuahua. Hermanos, reciban un cordial abrazo de parte mío y de parte de mi esposa. A gusto podamos seguir compartiendo la palabra de Dios a través de esta transmisión por internet. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a ver una historia que se encuentra en Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Así que yo te pido por favor que tú que estás viéndonos desde tu casa también, que abras tu Biblia, que busques tu Biblia y que la abras en el Evangelio de San Lucas capítulo 19. Y vamos a ver esta historia que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y miren, las historias que hemos venido estudiando de la palabra de Dios en toda esta serie de sermones tratan sobre personas que han sido rescatadas por Jesús. Porque el Hijo del Hombre que nació en Belén hace más de 2000 años era el Hijo de Dios. Y el anuncio que el ángel dio a su padre José fue que su nombre sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Por esa razón es que nosotros hemos estado viendo esta serie de predicaciones respecto a personas que han sido rescatadas por Jesús. El domingo pasado vimos la historia de un hombre que tenía muchos demonios y cómo Jesús lo liberó de todos ellos. Luego en el culto de la noche vimos cómo Jesús sana a un hombre que estaba ciego de nacimiento, a quien la gente y también los discípulos lo juzgaban. Lo juzgaban porque decían, alguien tuvo que pecar, o pecó él, o pecaron sus padres. Y en aquella predicación que estábamos viendo acerca de esta historia, decíamos que Jesús les dijo a sus discípulos, ni este pecó, ni tampoco pecaron sus padres. Este nació así para que para que Dios sea glorificado a través de su sanidad. Entonces vimos la historia de un endemoniado, luego vimos la historia de un incapacitado visual, y la historia que vamos a ver hoy tiene que ver con un funcionario corrupto, uno de esos que son muy raros de encontrar en nuestro país, de esos que no existen en nuestra ciudad, en nuestro país. Claro que no, ¿verdad? Claro que es verdad que vivimos en un país demasiado corrupto, con altos índices de corrupción. Según unos datos que encontré, la corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos de nuestro país. En el año 2014, durante la realización del índice de la percepción de la corrupción en México, resulta que nuestro país ha sido catalogado como uno de los 70 países más corruptos del mundo. Y dentro de lo que se conoce como la OCDE, una organización que agrupa a 34 países, México es considerado el país más corrupto de estos 34 países. La corrupción no es algo genético, es algo que ha crecido y se ha fortalecido en México alrededor de la complicidad y las amplias redes que se tejen a partir de esta. Es propiciada en cierta manera esta corrupción por el miedo social a la violencia del Estado y por lo tanto se vuelve difícil erradicar esta corrupción. Además de que también el mismo Estado se ha encargado de no promover las leyes adecuadas para erradicar la corrupción. En definitiva, la corrupción ha llegado hasta el punto de ser parte del sistema mexicano. Y se desarrolla una resistencia a todos aquellos cambios que intentan eliminarla o limitarla efectivamente. Yo creo que varios de ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en este aspecto. La corrupción es algo sistemático en México. Ocurre y pasa en todos los niveles. El detalle es que la corrupción ha saltado de lo meramente político a lo cotidiano. Frases como, por ejemplo, el que no tranza no avanza, o frases como, Dios, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay y yo agarro solito.
reflejan, ¿verdad? Reflejan cuán arraigada y cuán aceptada está esta cultura de la corrupción en nuestro país, hasta convertirse en algo que es inconsciente. Todo el mundo es corrompido, todo el mundo da mordidas. En otras palabras, la corrupción no es algo exclusivo de la clase política. En lo cotidiano nosotros tenemos ejemplos de las mordidas, los moches o los sobornos que se suelen ofrecer para pagarles a los servidores públicos con tal de evitar una multa, de acelerar un trámite o de lograr algo sin cumplir con los requisitos normales, saltarse las reglas. En el ámbito laboral es bien sabido que se consiguen más y mejores empleos por relaciones o por recomendaciones que por calificaciones para ejercer el puesto. La mayor parte de los trabajos bien remunerados de nuestro país son por recomendación, más que realmente por tener todas las cualidades adecuadas para ese papel. La historia que vamos a ver hoy tiene que ver con un hombre que era así, un hombre que era corrupto, un hombre que en apariencia lo tenía todo, pero le faltaba algo. No era feliz. El relato solamente aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. En los otros evangelios no aparece, solamente en Lucas. Y la historia dice esto. Pueden ustedes buscar en sus Biblias o aparecerá también en sus pantallas. Dice así: habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella en este día. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine y que sea Él el que redarguya nuestros corazones, el que nos hable a nosotros, el que hable a nuestra mente, el que hable a nuestro corazón, el que sea nuestro maestro en esta mañana. Señor, tu palabra es eficaz. Creemos en ti, creemos en lo que nos has dicho a través de ella. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje comienza diciendo que Jesús entró en Jericó. Jesús entra en Jericó, iba pasando por aquella ciudad, así dice el versículo 1. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, desde Lucas capítulo 9, versículo 51, nos damos cuenta que Jesús está haciendo un recorrido hacia la ciudad de Jerusalén. En Lucas 9:51 podemos encontrar lo siguiente. Dice la palabra de Dios así: cuando se cumplió el tiempo que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo sabía que tenía que ir a Jerusalén. Entonces, desde Lucas 9 comienza un viaje rumbo a Jerusalén. Dice otra versión de la palabra de Dios: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Jesucristo sabía que en Jerusalén lo iban a atacar. Jesucristo sabía que en Jerusalén le iban a dar latigazos. Jesucristo sabía que en Jerusalén le iban a escupir el rostro. Jesucristo sabía que en Jerusalén lo iban a abandonar sus amigos también. Jesús sabía que en Jerusalén las multitudes que se habían beneficiado de él
porque los sanaba o porque los liberaba de sus demonios, esas mismas multitudes que lo iban siguiendo y que parecía que para ellos Jesús era lo máximo, esas mismas multitudes iban a estar gritándole en un par de días, crucifícale, crucifícale. Él sabía que todo esto iba a pasar. Pero dice la Biblia en Lucas 9:51 que él salió con determinación para Jerusalén. Porque su misión era rescatar pecadores como tú y como yo, aunque eso le costara la vida. Jesucristo sabía lo que le esperaba en Jerusalén, no le importó. Determinadamente él decide ir a Jerusalén porque él sabía a lo que había venido. No había venido a ser un curandero, no había venido a ser un exorcista, había venido a liberar a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús comienza un viaje hacia Jerusalén y él va hacia la muerte, ¿verdad? Él va hacia su muerte, lo que va a ser su muerte, su crucifixión, pero también su resurrección. Y durante este recorrido que va haciendo Jesucristo, él va recorriendo diferentes ciudades. Pasa por algunas de ellas, se detiene en algunas de ellas, pasa la noche, y en esta ocasión Jesucristo está llegando a Jerusalén, a Jericó. Jesucristo está llegando a Jericó. Esta ciudad de Jericó era una ciudad fronteriza, o una ciudad cerca de la frontera. Por lo tanto, tenían un puesto aduanal. Además, esta ciudad de Jericó estaba ubicada en una de las regiones más prósperas, hablando terrenalmente, hablando del campo, del terreno, la tierra, donde se podía cultivar, donde estaba establecida esta ciudad, Jericó, que inclusive era conocida como la ciudad de las palmeras. Entonces, era una ciudad en la que era fronteriza, tenía bastantes negocios, tenía aparte este puesto fronterizo, este puesto aduanal, y aparte era una ciudad en la que la tierra era bastante próspera, era una tierra bastante fértil. Entonces, esta combinación posicionaba a la ciudad como un lugar donde se recogían bastantes impuestos, porque había bastante comercio, más aparte estaba este puesto aduanal fronterizo. Entonces, era una ciudad en la que se recogían bastantes impuestos. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo entra a la ciudad y entonces sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El hombre llamado Zaqueo, ¿saben lo que significa su nombre? Zaqueo significa justo o puro, lo cual es irónico, porque si yo antes de que les preguntara, si yo antes de que les dijera cuál era el significado del nombre de Zaqueo, antes de decirles yo el significado y les preguntara a ustedes, ¿qué creen que significa el nombre de Zaqueo? Lo más probable es que tú me hubieras dicho estafador, corrupto, chaparro. Pero no, el nombre de Zaqueo significa justo, significa puro. Pero tan fuerte es la imagen negativa que nosotros tenemos de Zaqueo, que al menos yo no conozco a ninguna persona que se llame Zaqueo. Y vaya que he conocido personas con nombres bastante lamentables, pero por lo menos yo no conozco a nadie que se llame Zaqueo, ¿verdad? Es tan fuerte, es tan negativa la imagen que tenemos asociada con el nombre de Zaqueo, que prácticamente nadie le pone a su hijo Zaqueo. Porque o una de dos, o es un corrupto, o es un chaparro. Entonces el nombre de Zaqueo como que no nos gusta ponérselo a ninguno, pero el nombre de Zaqueo significa eso, significa justo, significa puro. Según las escrituras, lo que estamos viendo es que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Era el jefe de los publicanos. Y si alguien no sabe lo que significa ser el jefe de los publicanos, Lucas nos lo hace más sencillo porque dice, era el jefe de los publicanos y rico. Era el jefe de los publicanos y era rico. Para que ustedes puedan entender la posición que ocupaba Zaqueo dentro del gobierno romano, tenemos que explicar un poquito sobre cómo funcionaba el sistema tributario de Roma. Algo así como lo que nosotros conocemos en nuestra tierra como Hacienda. ¿Cómo funcionaba Hacienda en Roma? Bien, el Imperio Romano era un imperio demasiado grande, un imperio bastante grande, que abarcaba una gran extensión. Habían conquistado varios países. De hecho, habían conquistado al Imperio griego. Entonces, el Imperio Romano era un imperio bastante grande y aparte era un imperio en expansión. Como estaba en constante expansión, se le dificultaba establecer funcionarios romanos que cobraran los impuestos en todo su territorio. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos para cobrar los impuestos? Hacían algo que precisamente hoy se está peleando en nuestro país. Ellos subcontrataban. Ellos tenían outsourcing.
Ellos subcontrataban ciudadanos de las naciones que conquistaban para que esos ciudadanos cobraran los impuestos por Roma y luego se los hicieran llegar al gobierno romano. Entonces, no tomaban ciudadanos romanos y los ponían ahí como funcionarios de Hacienda. No, lo que hacían es que buscaban personas dentro de las mismas naciones y a ellos los tomaban y a ellos los hacían responsables de cobrar los impuestos. Entonces, estos eran los publicanos. Estos eran los publicanos. Básicamente lo que hacía entonces el Imperio Romano es que ellos determinaban una cantidad de impuestos. Por ejemplo, ellos decían, bueno, a Jericó le vamos a cobrar tal cantidad de impuestos. Y iban con Zaqueo y le decían, tú, Zaqueo, cada año o cada mes nos tienes que entregar esta cantidad de dinero. Nada más. Ellos determinaban en cada ciudad, en base a lo que cada ciudad tenía o a lo que era capaz de producir, determinaban cuántos impuestos iba a pagar cada ciudad. Y en este caso iban con Zaqueo y le decían una cantidad determinada que se tenía que pagar. Lo que hacían los publicanos es que a esa cantidad que les pedía Roma, entonces ellos le aumentaban un poquito más. No, a lo mejor un poquito más no, le aumentaban bastante más. Pero bueno, lo que hacían ellos era aumentarle un poco más y eso, el aumento, la diferencia entre lo que les pedía Roma y lo que ellos le cobraban a las personas era su sueldo, era su salario. Entonces, en este caso, Zaqueo, como jefe de los publicanos, le tocaba una porción de cada uno de los publicanos. Zaqueo era el responsable ante Roma, pero luego él subcontrataba o contrataba a otros ciudadanos judíos que fueran publicanos. O sea, les daba esa posición, que fueran publicanos, y entonces a cada uno de ellos le asignaba también una cuota de impuestos y una cuota de su salario. Entonces, se están dando cuenta de la riqueza que podía tener Zaqueo. Zaqueo era el que los contrataba y él el contacto con Roma. Dada su posición como jefe de publicanos, o sea, no era un publicano nada más, era el jefe de los publicanos de esa región. Dada su posición como jefe de los publicanos, Zaqueo pudo enriquecerse sin estafar a nadie, porque cada uno de los publicanos tenía que pagar una cuota a él, por el simple hecho de ser un publicano. Zaqueo pudo haberse enriquecido sin estafar a nadie. Sin embargo, por lo que vemos en esta historia, al final, cuando él se arrepiente, nos damos cuenta que Zaqueo sí había estafado también a otros. En otras palabras, la codicia y la avaricia de Zaqueo no se saciaban. Él podía haber sido rico sin haber estafado a nadie, porque les cobraba a cada uno de los publicanos una cuota. Pero aún así, Zaqueo también estuvo estafando a otros. Su codicia y su avaricia no se saciaban. Había un vacío en el corazón de este hombre que creía que con dinero lo iba a llenar. Pero lo que vemos en esta historia es que no es así. Zaqueo trataba de llenar ese vacío con dinero, tratando de satisfacer su avaricia, su codicia. No se negaba nada, pero no era así. Era un hombre que era infeliz. Por ser un judío al servicio del Imperio Romano, de ese imperio que los estaba oprimiendo, sus compatriotas judíos lo odiaban. Ningún judío que se preciara de ser judío, se atrevería a establecer una relación de amistad con Zaqueo. Era considerado un traidor, uno que estaba dispuesto a quitarles el dinero a sus paisanos para dárselo a un gobierno extranjero. Y de paso, quedarse con algo más, o sea, sacar su ganancia. Es más, hermanos, vean bien, tan fuerte es la imagen negativa de los publicanos que dentro de la narrativa bíblica eran considerados un grupo especial dentro de los pecadores. Vean los siguientes versículos que les voy a poner ahí en la pantalla, Mateo 9, del 11 al 10. Vean lo que dice la palabra de Dios. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Se dan cuenta? Separa a los publicanos de los pecadores. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Luego en otro capítulo del mismo libro, Mateo 11, versículo 19, dice lo siguiente, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, hermanos, para los judíos había dos clases de personas entre los malos, los publicanos y los pecadores.
En el grupo de los pecadores estaban los adúlteros, los fornicarios, los que se emborrachan, los que roban, los que mienten, los que blasfeman. Y en otra categoría totalmente distinta estaban los publicanos. Entonces, eran pecadores entre los pecadores, los publicanos. Eran tan odiados por los judíos, que por eso les asignaban su categoría especial dentro de los pecadores. Como los judíos llegaron a creer que su salvación estaba ligada al simple hecho de ser de raza judía, ellos creían que como los publicanos habían traicionado a su patria al ponerse al servicio de Roma, automáticamente habían perdido su salvación y no podían recuperarla. Así creían los judíos. Los judíos creían que los publicanos habían perdido su salvación porque ellos eran unos traidores. Habían traicionado su sangre, habían renegado de su sangre y se habían puesto al servicio del imperio opresor. Entonces, para los judíos no había salvación para los publicanos. Tampoco había esperanza. Y para acabarle de amolar, pues Zaqueo no era un publicano más. Zaqueo era el jefe de los publicanos. O sea, de entre los pecadores publicanos, era el peor, era el jefe. Como los publicanos eran tan rechazados por la sociedad, lo que ellos hacían para socializar era hacer fiestas. Gastaban su dinero en grandes banquetes donde invitaban a otros publicanos como ellos, o inclusive también invitaban a otras personas de la misma calaña que básicamente querían estar cerca de los publicanos para ver también qué negocio podían hacer con ellos, algo que también seguramente ustedes conocen muy bien. La gente de dinero, ¿no? Atrae a muchas personas simplemente por su dinero. Entonces, como era difícil para Zaqueo socializar con los de su pueblo, con los judíos, porque nadie lo quería, pues seguramente Zaqueo hacía fiestas. Vemos que los publicanos regularmente hacían fiestas. De hecho, Mateo, que es un apóstol del Señor Jesucristo, que antes fue publicano, en cuanto se convierte, lo primero que hace es un banquete. Los publicanos entonces hacían fiestas, así también como los ricos de hoy, para atraer multitudes, ¿verdad? Para gastar su dinero, para tener amistades, probablemente. Cuando nosotros observamos la alegría con la que Zaqueo recibe a Jesús en su hogar, nos damos cuenta de que es un hombre desesperado por tener una relación significativa. Todo el dinero que Zaqueo pudo haber amontonado no llenaba ese vacío. Los amigos que venían a sus fiestas no eran verdaderos amigos. Era gente que simplemente estaba con él por su dinero. Quizás durante las horas que duraban las fiestas, Zaqueo podía olvidar un poco su desgracia, su hermosa casa, su despensa siempre llena de alimentos, la bodega donde alimentaba los mejores vinos y la sonrisa con la que recibía a sus invitados. Eran tan solo una máscara que ocultaba la verdadera situación de este hombre. Y como si no fuera suficiente, dice la Escritura que físicamente no había sido agraciado por la genética. Era de baja estatura. Que por los datos que nosotros conocemos de la época y de la región donde vivía Zaqueo, seguramente debería de medir máximo 1,50 m, 1,5 m. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. Zaqueo quiere ver a Jesús, Zaqueo lo quiere ver, pero las multitudes no lo dejan ver. Las multitudes no dejan que Zaqueo pueda ver a Jesús. Es obvio que Zaqueo, como no era alto, pues forzosamente tenía que buscar un lugar en donde estar más arriba de los demás para poder ver a Jesús. Pero también es muy posible que cuando la multitud veía que Zaqueo se quería abrir paso entre ellos, no lo dejaban. Obviamente no lo van a dejar, pues es Zaqueo, el publicano. Y ustedes se han de dar cuenta que cuando hay multitudes, si usted quiere, se puede abrir paso entre ellos, pero Zaqueo no puede. Entonces probablemente las multitudes no querían dejarle a Zaqueo, no le querían abrir espacio para que él pasara hasta adelante. Y entonces Zaqueo hace una cosa que es inimaginable, porque dice la palabra de Dios que Zaqueo se echa a correr y corriendo hacia adelante sube un árbol sicómoro. O sea, Zaqueo se echa a correr, corre y se sube un árbol para ver a Jesús. Nosotros no sabemos cómo es exactamente que Zaqueo conocía de Jesús. O sea, ¿por qué tanto interés por verlo? Probablemente había escuchado su fama como un sanador,
O probablemente había escuchado su fama como un alimentador de multitudes, como un liberador de demonios, o como un gran maestro. O probablemente sabía Zaqueo que entre los seguidores de Jesús había alguien que había sido como él, Mateo, el publicano. Nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo es que Zaqueo quería ver a Jesús o por qué lo quería ver, quién le había contado de Jesús. Es más, inclusive quizás Mateo, de la misma profesión que Zaqueo, en algún momento le habló de Jesús cuando pasó por la región, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que Zaqueo sí quiere ver a Jesús. La multitud se lo impide, pero entonces Zaqueo corre para subirse a un árbol. Y aquí quiero que nos detengamos un poquito, porque quiero que piensen en la humillación a la que se está sometiendo Zaqueo. Pónganse a pensar un poquito en la posición de Zaqueo. O sea, es un rico, es una persona de la alta sociedad. ¿Cómo es que el rico del pueblo se va a rebajar e intentar meterse entre la multitud para ver a Jesús? ¿Cómo se atreve a correr entre el pueblo? ¿Alguna vez ustedes han visto a una persona importante, como un rey, o como un presidente, o como un gerente de una gran empresa, correr como uno más y meterse entre las multitudes? Como que no es algo digno de ellos, ¿no? Es bien extraño ver a alguien, una persona importante, correr como todos los demás. Imagínense ahora verlo trepándose como un chiquillo a un árbol. Si esta conducta es bien rara verla en un adulto, imagínense lo raro que sería ver a un rico subiéndose en un árbol como alguien más. Pero entonces, con esto nosotros nos damos cuenta de lo desesperado que estaba Zaqueo. Él quería conocer a Jesús. Las multitudes se lo impedían. No le importó romper con esos protocolos, con esos modales de la alta sociedad. Él corre, se echa a correr como los demás. Se sube a un árbol porque él quiere ver a Jesús. El siguiente versículo dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo tu casa. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo frente al árbol donde estaba Zaqueo. Y dice la palabra que lo miró y entonces le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque es necesario que hoy me hospede en tu hogar, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Y lo primero que a mí se me viene a la mente cuando veo esto, cuando veo que Jesús le está diciendo, Zaqueo, bájate de ahí porque quiero irme a hospedar a tu casa, lo primero que se me ocurre a mí es que cuando vemos esto es que Jesús se está autoinvitando a la casa de Zaqueo. Quizás a algunos les puede parecer de mal gusto, porque regularmente tú no te invitas solo a la casa de alguien más, esperas que alguien más te invite, ¿no? Aunque de repente hay uno que otro que dice, hey, a ver cuándo voy a tu casa para que me piche las cocas. Sí, sí, también conocemos gente así, ¿no? Pero bueno, aquí es Jesús diciéndole eso a Zaqueo y nos puede parecer como de mal gusto que Jesús haga esto. Pero fíjense bien, cuando Zaqueo corrió como las multitudes que se agolpaban por ver a Jesús, y luego cuando él se trepó al árbol, cuando Zaqueo hace todo esto, él estaba manifestando que reconocía en Jesucristo a alguien que era superior a él, alguien por quien valía la pena hacer de lado los modales con tal de verlo. Alguien por quien valía la pena echarse a correr y subirse a un árbol. Así que cuando Zaqueo corre para ver a Jesús, lo está reconociendo como alguien que es superior a él. Alguien que vale la pena verlo. Alguien que vale la pena escucharlo. Así que cuando Jesús le ordena a Zaqueo, va a prisa, porque hoy es necesario que pase tu casa, que puedes hospedarme a tu casa, lo que le está diciendo en otras palabras es esto: Zaqueo, tú reconoces que soy alguien por quien vale la pena escuchar. Tú reconoces que yo soy alguien por quien vale la pena correr. Tú reconoces que yo soy alguien por quien vale la pena ver, treparte al árbol, correr. Pero puedes reconocer mi autoridad y hacerme el Señor de tu vida. ¿Será Zaqueo capaz de bajarse del árbol? Obviamente ya leímos la historia. Pero ¿será Zaqueo capaz de bajarse del árbol y reconocer el mandato que le está dando Jesús? Bájate enseguida, porque es necesario que pase hoy a tu casa a hospedarme. Ya reconociste que yo soy alguien que merece tu atención. Ya reconociste que yo soy alguien a quien mereces escuchar. Ya reconociste que yo soy alguien a quien mereces ver. Pero serás capaz de
obedecerme también y de permitirme entrar a tu casa? Una cosa más, antes de avanzar en el siguiente versículo, cuando Jesús se detuvo para ver a Zaqueo y gritarle, Zaqueo, bájate deprisa, probablemente varios de entre la multitud se alegraron porque pensaban que Jesús lo iba a condenar por los crímenes que cometía. Seguramente muchos de la multitud decían que bueno, ya le llegó a este su merecido. Jesucristo lo va a castigar, Jesucristo lo va a regañar, así como regañaba a los fariseos, así como regañaba a los saduceos, así como agarró de pronto el látigo y tiró todas las cosas del templo. Seguramente algunos pensaron, Jesucristo seguramente le va a dar a Zaqueo también, por traidor. Pero qué sorpresa fue para ellos escuchar, Zaqueo, bájate deprisa, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Y quiero que veas lo que está pasando aquí. Ya hemos dicho que Zaqueo es alguien odiado y Zaqueo es alguien menospreciado por la sociedad. Cuando Jesús le está dirigiendo estas palabras a Zaqueo, Jesús se está exponiendo a que la gente murmure de él, a que la gente hable mal de él, como de hecho lo hicieron. En otras palabras, Jesús va a ser avergonzado por causa de Zaqueo, porque nadie en el pueblo lo quiere. Nadie en el pueblo lo quiere. Nadie en el pueblo iría a casa de Zaqueo, solamente aquellos que les gusta estar cerca de los ricos y que también son como ellos, bueno, como estos corruptos. Pero entre la multitud, ninguno de ellos quería Zaqueo. Cuando Jesucristo le dice a Zaqueo, bájate Zaqueo, porque es necesario que hoy pase a tu casa, Jesucristo se está exponiendo a ser avergonzado y de hecho la gente empezó a murmurar de él. Pero Jesús está dispuesto a ser avergonzado por amor a Zaqueo, no le importa. No le importa, las multitudes pueden pensar lo que quieran y pueden decir lo que quieran, no importa. Porque Zaqueo es uno que estaba perdido y que necesita ser encontrado. Zaqueo es alguien que quiso llenar los vacíos de su vida con dinero. No encontraba en ello el gozo de la vida. Era alguien que deseaba una relación, anhelaba una relación porque su pueblo no se quería relacionar con él. La gente de su mismo pueblo, de su misma raza, no quería relacionarse con él. Jesucristo está dispuesto a pasar la vergüenza ante las multitudes porque hay un hombre que lo necesita. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Zaqueo se humilló momentáneamente cuando perdió los modales de una persona de la alta clase social. Pero no se compara en nada la humillación de Zaqueo con la humillación a la que estuvo dispuesto a someterse Jesús por amor a los pecadores, por amor a nosotros. Por eso Jesucristo le dice a Zaqueo, bájate Zaqueo, bájate. No le importó pasar la vergüenza y estuvo dispuesto a que la gente y el pueblo hablara mal de él. Jesucristo le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende. Era algo urgente. Hay otra versión que dice, Zaqueo, baja ahora. Era algo urgente porque Jesucristo no sabía si más adelante se iban a volver a ver. Recordemos que Jesucristo va rumbo a Jerusalén y ahí va a morir. Luego va a resucitar y se va a ir al cielo. Esta era la última oportunidad de Zaqueo. Zaqueo, baja deprisa porque necesito ir a tu casa. Esta era la oportunidad de recibir a Jesús o de rechazarlo. No iba a haber otro momento más. Era un llamado urgente. Y el llamado de Jesús que le hizo Zaqueo es el mismo llamado que Jesús nos hace hoy. Es urgente recibirlo hoy. Es urgente darse deprisa porque no sabemos si habrá un mañana. Quizás tienes vergüenza
de lo que piensen los demás. Probablemente crees que vas a tener otra oportunidad. Cuando se trata de recibir a Cristo, cuando se trata de encontrar a Cristo, ni la vergüenza ni la paciencia son virtudes, sino estorbos. Es urgente encontrar a Cristo. Es urgente, no importa sufrir vergüenza, es urgente. No importa lo que digan los demás, no importa que se burlen de mí. Es urgente recibir a Cristo. No sabemos si habrá otro momento. No es tampoco suficiente quedarse a la distancia, solamente mirando y escuchando sobre Jesús. No es suficiente. Es necesario que Jesucristo entre en tu vida, que tú estés dispuesto a vivir bajo su autoridad. No es suficiente con escuchar de Jesús. Tienes que entregarle tu vida. Cristo tiene que entrar tu hogar, en tu vida, corazón. Tiene que ser el Señor de tu vida. Tienes que estar dispuesto a vivir bajo su autoridad. Sigue diciendo la historia de Zaqueo. Entonces él descendió deprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En los relatos de los evangelios, las multitudes generalmente son un estorbo. Es en serio. Yo sé que a nosotros nos encantan las multitudes, y nos encanta que siempre decimos que nuestra iglesia siempre esté llena. Y yo no estoy diciendo que no está bien eso, pero al menos en los evangelios, las multitudes siempre son un estorbo. Porque las multitudes solamente quieren de comer, las multitudes solamente quieren que Dios les sane de sus enfermedades, las multitudes solo quieren que Dios les expulse a sus demonios, pero pocas veces las multitudes están dispuestas a someterse al señorío y a la autoridad de Jesús. Y no solamente eso. En los evangelios también, generalmente las multitudes se oponen a la misión de Jesús. Ahora ellos están aquí y no pueden soportar que Jesús quisiera tener una relación con un pecador. No lo soportan y se ponen a murmurar acerca de Jesús. Así son las multitudes, así son las personas. No pueden soportar que alguien se haga cristiano. Quieren que todos sean como él o ellos. Pero Zaqueo, exponiéndose a la vergüenza de las multitudes, porque seguramente cuando Zaqueo se bajara por ahí del árbol se iban a estar burlando de él, o a lo mejor hasta tapes le iban a dar a Zaqueo cuando iba bajando del árbol. Zaqueo, exponiéndose a la vergüenza de las multitudes, bajó deprisa y dice la palabra de Dios, recibió gozoso al Señor. Él descendió deprisa y le recibió gozoso. Este hombre estaba ansioso por tener una relación significativa. No sabemos nosotros qué fue lo que sucedió dentro de la casa. No sabemos qué fue lo que Jesús y Zaqueo estuvieron conversando. Es casi seguro que tuvieron que haber comido o cenado, porque siempre las costumbres de la región era que cuando tú hospedabas a alguien lo alimentabas también. Y si Jesús iba a pasar la noche en casa de Zaqueo, seguramente tuvo que haber o comido o cenado junto con Zaqueo. Pero lo único que nosotros sabemos, no sabemos cuál fue la conversación, no sabemos exactamente qué pasó dentro de su hogar, pero lo que sabemos es que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida a 180 grados. Fue totalmente transformado por Jesús. Porque eso es lo que hace. Zaqueo dice, si algo, Señor, si algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres, para que vean la cantidad de riqueza que tenía Zaqueo. Seguramente, aunque hiciera todo esto, le iba a quedar dinero para él. Pero cuando Zaqueo hace esto, no es que él quisiera comprar la salvación por medio de una buena obra, no. Sino que la presencia de Jesús en su vida transformó su mente, transformó su voluntad, transformó sus deseos, transformó sus pensamientos, transformó sus emociones. Y todo esto se refleja en que el que antes era un avaricioso y codicioso, ahora quiere dar con liberalidad a los demás. El dinero ya no es más el señor de su vida.
El dinero ya no es más su satisfacción. Su gozo ahora está en Cristo. Zaqueo se dio cuenta de que el verdadero gozo no viene de las riquezas, hayan sido estas bien ganadas o mal ganadas, como su caso. Zaqueo se dio cuenta que el gozo no estaba ahí. Tampoco el gozo estaba en su estatus social o en las fiestas que seguramente realizaba donde había vino y otra clase de antojos por ahí. Nada de esto, nada de esto podía llenar el vacío de Zaqueo. El verdadero gozo solamente se encuentra en Jesús. Y finalmente, dice la palabra de Dios, Jesucristo le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con estas palabras, Jesús confirma lo que para nosotros ya era evidente. Zaqueo es salvo. Y por lo tanto, aunque los judíos no lo querían, dice Jesucristo, él es un hijo de Abraham. Porque no se es salvo por pertenecer a una raza o a un grupo étnico. Se es salvo por tener la fe de Abraham. Es decir, por poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y se termina esta historia con Jesús reafirmando su misión. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión, su tarea, el trabajo que Jesús se ha dispuesto a hacer es buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando los cristianos celebramos Navidad, recordamos lo que motivó a Jesús a venir a nuestro mundo y también nos ayuda a recordar que su misión es ahora nuestra porque continuamos con la obra que Jesús hizo. Y Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros como cristianos buscamos también a los perdidos para que Jesús los salve. Esta es la misión de Jesús. También es nuestra misión. Mi deseo, mis amados hermanos, es mi deseo que en estas fechas pasen un buen tiempo en compañía de sus seres amados y que puedan celebrarla con comidas, con risas, con chistes, con historias que cuentan de su familia en estas reuniones siempre. Pero sobre todas las cosas, es mi deseo que haya gozo pleno en sus vidas, porque la presencia de Jesús está con ustedes. Porque Jesús es tu Señor. Por las circunstancias actuales, quizás sea una Navidad sin regalos o sin la posibilidad de ver a toda la familia. Pero el mejor regalo que nosotros podíamos tener ya no lo mandó Dios Padre hace más de 2000 años. Solamente está esperando que lo aceptemos porque es para nuestro bien. Si tú en esta mañana vas a abrirle las puertas de tu vida a Jesús, abrirle la puerta de tu hogar, deseas que Él sea el Señor de tu vida, deseas que Él llene ese vacío que no llena nada en esta tierra, invítalo a tu vida. No dejes que pase el tiempo. No te quedes solamente escuchando o viendo a lo lejos. Quizás no haya otra oportunidad. Hoy es el día de salvación. Jesucristo vino a rescatarte a ti de todos tus pecados y de cualquiera de los dioses que podíamos tener. Entrégale tu vida a Él. Entrégasela, porque solamente en Él hay gozo. Gracias, Padre. Gracias por el tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por cada uno de los hermanos que está conectado en este día, en esta transmisión. Gracias por cada una de las personas que también, a las que se les ha compartido esta predicación. Señor, es nuestro anhelo y nuestro deseo que tu palabra sea la que transforme el corazón. Que sea esta la que haga los cambios que sean necesarios. Dios bendito, si hay alguna persona que en este momento está abriendo las puertas de su vida para tu presencia, lo pongo en tus manos, Dios. Pongo en tus manos para que Él pueda ser sostenido por tu gracia y por tu Santo Espíritu. Bendícelos, Padre, a cada uno de ellos.
entra en sus vidas y transforma sus realidades. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.